Desde la llegada de los primeros hombres al actual territorio peruano, empezó a formarse uno de los focos culturales del mundo antiguo, la cultura andina. Los pueblos fueron alcanzando un gran desarrollo en diversas áreas de manera independiente al resto del mundo, hasta la llegada de los españoles en 1532. El estudio de la cultura andina prehispánica nos permitirá entender la formación de nuestra nación. Hipótesis sobre el origen de la cultura andina. Número 1. Hipótesis inmigracionista. Fue el arqueólogo alemán Max Uhle el primero en plantear una hipótesis sobre el origen de nuestra cultura andina. Él sostuvo que las culturas mochica y nazca que él había estudiado habrían estado influenciadas desde Mesoamérica por parte de la cultura maya. Es decir, las culturas de la costa peruana son más antiguas que las de la sierra. Esta hipótesis la planteó debido a la similitud de las iconografías de la cultura proto-chimú y proto-nazca con la cultura maya, además de las decoraciones arquitectónicas. Sus planteamientos fueron cuestionados cuando se descubrió Chavín en 1919, ya que se demostraría que las culturas proto o mayoides tendrían su origen en Chavín y no en Mesoamérica. Hipótesis aloctonista. Federico Kaufmann-Doig es el autor de esta hipótesis. Planteó que el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia, aproximadamente del 3000 a.C., y desde ahí se difundió a los territorios de los Andes y Mesoamérica. Para realizar esta hipótesis se basó en el estudio de elementos tomados de la selva amazónica, que se representan de manera semejante en las demás culturas. Hipótesis aloctonista. Federico Kaufmann-Doig es el autor de esta hipótesis. Planteó que el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia, aproximadamente del 3000 a.C., y desde ahí se difundió a los territorios de los Andes y Mesoamérica. Para realizar esta hipótesis se basó en el estudio de elementos tomados de la selva amazónica, que se representan de manera semejante en las demás culturas. Hipótesis hologenista. Fue propuesta por Luis Guillermo Lumbreras, quien menciona que el origen y desarrollo de la cultura andina se dio en confluencias culturales, tanto internas como externas, que dieron como resultado diversas culturas. No plantea un lugar específico de influencia para explicar la variedad cultural. Periodificación de la cultura andina. Para un mejor entendimiento de la cultura andina, se han establecido periodizaciones con etapas bien definidas, que tienen una finalidad didáctica. Los arqueólogos se basan principalmente en el estudio de la cerámica, debido a que su forma, tipo de arcilla, técnicas utilizadas, diseños y colores les permite reconocer diferentes desarrollos culturales del Perú antiguo. También analizan otros vestigios como utensilios, monumentos y textiles. De esta manera, tratan de establecer los límites cronológicos y características de un periodo. A partir de estas evidencias, la periodización más difundida es la del arqueólogo norteamericano John Rowe, quien se basó en el estudio de la cerámica, lo que le permitió identificar una secuencia para el desarrollo de la cultura andina. Es así como, según John Rowe, el primer periodo de la historia del Perú sería el periodo precerámico. Y como bien lo indica su nombre, es un periodo en el cual los hombres del Perú no conocían la cerámica. Se inicia este periodo desde los primeros pobladores del territorio peruano hasta el proceso de sedentarización, es decir, con el establecimiento de aldeas y el conocimiento de la agricultura y ganadería. Luego vendría lo que sería el periodo inicial, que se inicia con el descubrimiento de la cerámica, que permite el crecimiento de las aldeas
que estarían fuertemente ligadas a los primeros centros religiosos. Termina este periodo cuando surgen las denominadas altas culturas andinas, las cuales se estudian en base a una sucesión de periodos denominados horizontes e intermedios. Y es aquí donde entramos ya a la parte esencial de esta periodificación. ¿Qué es un horizonte? Según John Rowe, un horizonte es una etapa en la cual una cultura se desarrolla y ejerce influencia en un territorio extenso, denominado panandino, es decir, influencia en la costa y en la sierra. Los arqueólogos identifican estos periodos porque la cerámica presenta características en común, por ejemplo, diseño, colores e iconografía. A esto se le añade el orden social, económico, político y religioso de gran similitud. ¿Y qué vendrían a ser los intermedios? Los intermedios, según John Rowe, vendrían a ser etapas ubicadas entre dos horizontes. En este periodo se desarrollan culturas regionales que convivieron paralelamente sin predominar una sobre otra. Durante el desarrollo de la cultura andina existieron tres horizontes, que los vamos a llamar de la siguiente manera: horizonte temprano, medio y tardío. O si gustas, podrías también mencionarlos como primer, segundo y tercer horizonte, que estuvieron separados por dos intermedios, intermedio temprano e intermedio tardío.